la lista. Si no se ha anotado, anótese, amén. Pero se va a estar imprimiendo semana por semana para no hacer chito. Ok, vamos a irnos a, bueno, esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, la parte donde terminamos lo que pasó, a dónde cayó Satanás después de que fue echado del cielo, y que él nos odia simplemente porque nosotros Dios nos escogió para ir ¿a dónde? Al cielo. Nosotros que somos una creación inferior, vamos a un lugar que él ya conoce, que él ya estuvo ahí. Y bueno, nosotros somos perdonados y él no. Y cuando llegó a la tierra, pues había quien había ocupado ya quien, estaban en una creación, se hizo después, que lo metieron en la casa de él, digámoslo de esta manera. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Toda persona, y esto es importante, mi hermano, toda persona que quiera un conocimiento de la palabra de Dios, tiene que tener un sistema, tiene que tener un conocimiento básico de la palabra de Dios. Tiene que tener un fundamento para no poder equivocar una cosa con otra y confundir. Y el elemento más fuerte, pero básico de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, y van a ver por qué, son las dispensaciones. Las dispensaciones nos están enseñando a nosotros de dónde realmente partió el plan de Dios. Cuál fue la intención del plan de Dios en la Escritura y de dónde partió y de dónde está usándose, fue necesario, es partícipe todo esto. Amén. Entonces las dispensaciones son un conocimiento básico para que nosotros podamos conocer las Escrituras, pero no conocer las Escrituras, conocer la Biblia, sino que usted conozca las Escrituras, que usted conoce el plan de Dios de principio a fin. Cuando usted conoce el plan de Dios, cuando usted conoce las etapas que tiene ese plan y el por qué, cuando usted empieza a leer la Biblia, usted va a tener más, ¿cómo se llama? Más claridad y más conocimiento. Hay tres métodos de interpretación bíblica. Uno es el método literal, el segundo es el método figurativo y el tercero es el método simbólico. Los tres métodos son válidos en la Biblia y algunas veces en algunos textos se combinan dos sistemas o a veces tres. Entonces, más adelante vamos a estar viendo cómo saber cuál de los métodos se usa en qué parte de la Biblia. Tal vez suene un poco contradictorio lo que voy a decir, pero quiero que lo entienda bien y se lo puse. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. Oiga esto, fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. Un pastor le dijo a una persona, ¿sabes qué? Pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Simplemente abre la Biblia y lo que te salga ahí es lo que tienes que hacer. Entonces abrió la Biblia y leyó, y Judas fue y se ahorcó. ¿Sí me explico? No podemos, entonces la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para tres grupos. Fue primero escrita para los judíos, para los gentiles y para la iglesia. Y usted tiene que ver qué parte aplica para los gentiles, qué parte es para los judíos y qué parte es para la iglesia. Y cuando usted tenga el concepto de qué, para qué es, y entonces sepa por qué fue escrito, podemos tomar esa enseñanza de esa época y transportarla a nuestra ¿qué? A nuestra época, a nuestra vida, a nuestro momento, como usted quiera decirle. Pero quiero que quede claro, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. ¿La Biblia es inspirada por Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? La Biblia es inspirada por Dios. Pero aquí le vengo aquí los voy, pongan atención a lo que les voy a decir, porque está pesado, ¿ok? ¿La Biblia es inspirada por Dios? Sí, es inspirada por Dios. Segundo, ¿todas las palabras en la Biblia son inspiradas? No. ¿Cuáles no son inspiradas? Porque si la Biblia es inspirada por Dios, pero hay cosas en la Biblia que no son inspiradas.
¿Mm? Esos son inspirados. Por ejemplo, cuando dice Satanás, Génesis, que no le crean a Dios. Todo lo que Satanás hace, las tentaciones, cuando pone al pueblo a ir a rebelarse en contra de Dios, cuando los pone a hacer el becerro de oro, cuando hace la rebelión en el cielo, cuando todas estas cosas que Satanás hizo y que Satanás dice, ¿son palabras inspiradas? No, entonces, conste, toda la Biblia es inspirada, pero no todas las palabras que están en la Biblia son inspiradas. Porque lo que Satanás dice no es inspirado. Pero Dios inspiró a que se escribieran. O sea, la escritura de las palabras de Satanás es ¿qué? Inspirada. Por ejemplo, cuando Satanás llega y le dice, ¿con qué eres el Hijo de Dios? Pruébalo. Tírate de este monte y si quedas vivo. Esas palabras son inspiradas. No son inspiradas, pero la escritura de esas palabras sí fue inspirada. ¿Sí me explico? Escribir eso fue inspirado. La palabra que está escrita ahí, esa no fue inspirada. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado cuando vamos leyendo también la Biblia, saber que toda la Biblia es inspirada, pero no todo es inspirado. Hay gente que dice, toda la Biblia es para mí. Bueno, sí, toda la Biblia es para nosotros, escrita para nosotros, pero fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay muchos aspectos, pero no nos vamos a meter en eso porque si no tendríamos todo el estudio solamente en esa parte. Entonces, la Biblia es un libro muy diferente a todos los libros. Es un libro que podríamos decirlo en tres partes. Es un libro histórico. Es un libro histórico porque habla de cosas ¿qué? Pasadas. Y cosas pasadas, se destruyó el templo de Jerusalén y se destruyó. Y ahí quedó destruido, nunca más se levantó y nosotros no vamos a decir que está hablando espiritualmente de nosotros. No, simplemente está diciendo que se destruyó. A veces nosotros queremos espiritualizar muchas cosas. Y no se pueden espiritualizar demasiadas cosas. Simplemente hay que ¿cómo se llama? Entender los conceptos. Luego, el segundo punto, ¿por qué es diferente la Biblia? Porque habla de la profecía. O sea, que habla de cosas futuras. Y habla de cosas futuras no como que pueden suceder, sino como que ya que sucedieron. Entonces la Biblia es el único libro en el mundo que tiene historia al revés. Primero la escribe y después pasan las cosas. La demás gente, usted dice un montón de cosas y la gente dice que pueden ser las profecías. Y por ejemplo, el vidente más grande del mundo después de Jesucristo supuestamente es Nostradamus. Y Nostradamus ha dicho muchas cosas. Pero entonces en unos rimas, en unos poemas un poco super archirrecontra increíblemente enredados. Entonces Nostradamus escribió, el león anda de cacería, vuela por los aires y rompe la jaula de oro. Wow, qué profecía más grande. ¿Qué dice mi papá? Años después, alguien está leyendo los libros de historia de Inglaterra, de los reyes y todo el asunto, le interesaba a Nostradamus y dice, aquí está la profecía de Nostradamus. ¿Qué sucedió? Que al rey de Inglaterra, Ricardo, el rey Ricardo es conocido como Ricardo Corazón de León. Entonces le decían el león. Salió en una cacería. En ese momento alguien tiró una flecha. Y la flecha le pegó a él en la cabeza. Atravesó el casco y lo mató. Entonces la persona dice, claro, el león es Ricardo Corazón. Andaba de cacería porque andaba. Los aires. Una flecha que vuela en los aires. La jaula y muere. Oh, la jaula. Claro, la jaula en la cabeza. Y murió. Nostradamus pegó la profecía. Y eso es lo que dicen, pero puede decir cualquier cosa, pero las profecías de Nostradamus son palabras que no tienen ¿qué? Sentido. Y alguien les ha dado sentido después de que suceden. No como la Biblia. La Biblia es un libro que da profecía específica.
De ti Jerusalén me saldrá, punto, nacerá. De ti, en ti Belén Efrata, de ahí nacerá el Salvador, punto. Y cuando la Biblia dice que sea en esa ciudad, que sea en ese lugar, que sea en ese pueblo, que ni siquiera existía cuando se escribió eso, entonces tenemos muchos problemas, porque cuando esto viene a suceder y pasa, ya las profecías están un poco terribles, ¿no? Cuando habla del Cristo y dice, y colgando dice, y ninguno de sus huesos será quebrado. Y todas las personas que mueren en la cruz les quebraban los huesos de los pies. Al quebrar los huesos de los pies el cuerpo caía, entonces el hueso se salía un poco, rompía las venas y la persona moría ahogada en su propia sangre. Pero cuando le van a quebrar los huesos a Cristo, no hace falta porque él ya había ¿qué? Muerto. Entonces, la única persona en la historia de la crucifixión romana que no le quebraron los huesos fue a Jesús. Que eso se escriba 2300 años antes ya no es coincidencia, porque la Biblia da hechos completamente ¿qué? Exactos y específicos hasta de lugares. No como las profecías estas raras que están hablando. Y la Biblia también es doctrinal, porque habla de las cosas ¿qué? Presentes. Y cuando habla de doctrina y de cosas presentes, nosotros tenemos que tener que el cristianismo, la doctrina, la catedral de la iglesia cristiana son las cartas que escribió Pablo, Corintios específicamente, Gálatas. ¿Qué significa eso? El apóstol a los gentiles, nuestro apóstol es Pablo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces Pablo escribió toda la doctrina de lo que es la iglesia cristiana. Hoy en día hay muchas religiones que meten la mano en la Biblia y no se ubican en qué periodo bíblico estamos. Entonces sacan algunas profecías del Antiguo Testamento, las sacan y dicen esto es así, y viven bajo la ley. Pero nosotros, pregunta, ¿estamos en el periodo de la ley? No, porque Cristo murió, y cuando Cristo murió y resucitó, se acabó un periodo e inicia ¿qué? Otro periodo, el periodo de la gracia. Y ahí se inician dos periodos, después son dos periodos dispensacionales. Entonces, cuando empiezan esos dos periodos dispensacionales, usted tiene que saber en qué periodo estamos nosotros. Entonces, si nosotros estamos en el periodo de la gracia, no podemos meter doctrina de la ley, sacarla y ponerla en la iglesia y decir que esa es la doctrina de la iglesia, porque esa doctrina no es de la iglesia, esa doctrina será de los judíos. Ahora sí me estamos entendiendo cuando digo que fue escrita para todos, pero no aplica para todo para nosotros, porque estamos en la época de la gracia. Entonces tenemos que entender que la doctrina de la iglesia cristiana son los escritos de Pablo. Hasta ahí estamos un poquito entendiendo, lo estoy enredando. Si digo algo que no me explico muy bien, por favor interrúmpame en cualquier momento, ¿ok? Aquí vemos el orden de lo que es la creación y cómo fue hecho, y cómo tenemos parte de lo que es la historia de la humanidad, del principio, desde que no existía nada hasta que existe. Donde dice Génesis 1:1, ya vimos todo esto, donde Dios creó los cielos y la tierra, y pasa eso en un pasado sin fecha, sin inicio, y viene lo que Dios hizo cada día y cómo fue apareciendo. Cuando usted empieza a verlo así, de una manera un poco más, ¿cómo se llama? Gráfica. Y cuando usted empieza a ver, por ejemplo, acá, vamos a ver, cuando usted empieza a ver acá, esta parte, empieza vacío, empieza la creación, aquí está todo eso, está hecho, viene todo desordenado, y empieza nuevamente el día primero, el día 2, el día 3, en el día 4 usted ve ya hace la luna y el sol, y empiezan a aparecer los reptiles hasta que aparece el hombre. Y cuando fue todo acabado, entonces usted tiene un panorama más, ¿cómo se llama? Más grande de lo que es la creación y la forma en que Dios está hablando. ¿Sí, no? Ok. Entonces, en el segundo día, Dios no creó las aguas. La gente dice, Dios creó las aguas en el segundo día. No, no las creó, las separó. Es lo que dice. Y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas y todo el asunto. O sea, estaban. Lo que Dios hizo fue separar las aguas de lo seco.
Ahora hay un punto muy interesante que usted debe entender. La luz salió de las tinieblas. No las tinieblas salen de la luz. La luz sale de la oscuridad. Antes que la luz había ¿qué? Oscuridad. Y es lo que se conoce como nada, pero nada, vamos a ver más adelante que es algo para Dios. Entonces entienda esto, la luz sale de la oscuridad. Todo lo bueno sale de algo malo. Por eso dice el libro de Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque todo lo malo que le pase se le va a transformar en algo ¿qué? En algo bueno, porque la luz, lo bueno sale de lo malo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Génesis 1:9 dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. O sea que lo seco ya existía. La tierra ya existía, pero estaba ¿qué? Cubierta, tapada. Y Dios tuvo que separarla. ¿Para qué? Poner el lugar donde nosotros íbamos a estar, que no les explico eso porque la semana pasada lo explicamos. Ustedes saben cómo fue la preparación de la tierra para nosotros, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Si no, pues van a ver el video. Ok, vimos un poquito de esto, por eso voy un poco rápido también. Los días de Génesis capítulo 1 no son días de 24 horas como nosotros creemos. Pudo haberse un día de 100 horas, pudo haberse un día de 1000 años como lo que tenemos nosotros, o un día pudo haber durado 1 o 5 millones de años. ¿Por qué? Porque no había tiempo, amén. Porque fueron completados 3 de esos días, fueron completados antes de que el sol existiera, que fue en el día cuarto, fue donde se introdujo el tiempo exactamente. Entonces, y de todo ese periodo, Génesis capítulo 2 lo habla como que fuera un solo ¿qué? Un solo día, un solo periodo. Lo del hombre en la tierra que tiene 6000 años, ya lo vimos, pero vamos a especificar un poquito más, eso lo vimos la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, en los que algunos hablan con el asunto de la evolución, que vamos a ver un poquito también de la evolución rápidamente, pero vamos a verla. H.F. Osborne, en el libro El origen de la evolución de la vida, dijo las siguientes palabras. Dice: desde el inicio el hombre ha buscado alguna causa natural de la existencia y abandonar así a Dios. O sea, el origen de la evolución, las especies y todo, es simplemente decir que Dios no fue el creador, y cuando no existe un creador, no existe un Dios, y cuando no existe un Dios, ¿se acuerdan? No existe una ley ¿qué? Una ley moral. Y al no existir una ley moral, entonces no existe ¿qué? El pecado. Y al no existir pecado, no existe ¿qué? Condenación, ¿verdad? Es el orden, por eso es que sucedió justamente esto. Ahora hay varias teorías. Una de ellas se le llama la teoría de los ¿qué? De los gases, amén. Dicen que en el universo había un montón de gases y que esos gases estaban ahí, y que esos gases, una chispa, explotó, y que eso explotó, nació el Big Bang y nació todo lo que tenemos nosotros. O sea, esto es como decir que yo tengo, yo tengo justamente esta chapita, y eso es muy grande. Algo, según los científicos, es algo 1000 veces más pequeño que esto. Y algo 1000 veces más pequeño que esto flotaba en un montón de gases. ¿Esos gases dónde estaban? Nadie lo sabe. ¿Cómo se formaron? Tampoco lo saben. ¿Y de dónde vienen? Tampoco lo saben. Y había una partícula que no saben qué partícula, que no saben en dónde estaba, que no saben cómo se formó, ni quién la formó. Esa partícula, que es 1000 veces más pequeña que esta, explotó. ¿Cuándo? No saben. ¿Por qué explotó? Tampoco saben. ¿Cuál fue la causa? Tampoco lo saben. ¿Y qué tipo de partícula era? Tampoco lo saben. Pero esa partícula explotó, y como habían gases, hizo que los gases explotaran. ¿Cómo esa partícula explotó y hizo que los gases explotaran, y qué tipo de gases eran? Tampoco lo saben. No saben de dónde vienen, cómo se formaron ni por qué estaban. Y que esa explosión
formó el universo. Eso es como que yo les diga, miren, voy a hacer esta chapita, esta botellita, ¿la ven? La voy a tirar y vean lo que va a pasar. Ahora, usted y yo nos vamos a sentar aquí durante 10 millones de años y de aquí a 10 millones de años, de esa cosita, van a ser un planeta, van a ver árboles, perros, caballos, animales, personas, niños, sol, luna. Es ilógico, ¿verdad? Luego existe la teoría del Big Bang. El Big Bang es justamente la explosión, que una explosión que causó todo. Que no saben esa partícula, que no saben de dónde vino, todo este montón de cosas, qué sucedió. Pero la pregunta es, voy a decirles a los científicos que están de acuerdo, que estamos de acuerdo que es la teoría de los gases. Pero ellos tienen que explicarme a mí quién hizo esos gases, dónde estaban esos gases y cómo es posible que un gas forme una materia. Todavía los científicos no lo saben, pero ellos creen que así sucedió. Entonces, ¿cómo pueden creer algo que sucedió si no saben cómo sucedió? Vamos a darle la teoría del Big Bang, que una partícula microcósmica que estaba en el espacio, que nadie sabe por qué estaba, que nadie sabe cómo la creó, que nadie sabe cómo se creó, que nadie sabe quién la hizo, que nadie sabe por qué estaba ahí, nadie sabe cómo explotó. Digamos que esta partícula explotó y de ahí nació todo lo que usted sabe, el universo. La pregunta sería, ¿quién puso esa partícula? ¿Y sabe cuál es la respuesta de los científicos? No saben. Entonces, todas las teorías de ellos no saben, no pueden probarlas. Y como no pueden probar sus teorías, la única teoría que realmente es aceptable, porque nunca ha fallado, y el orden de la creación y de todas las cosas, los científicos han probado que el orden que le dice la Biblia es el correcto. También han probado, un científico se metió a decir que es mentira que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Entonces empezó a estudiar el polvo de la tierra y se dio cuenta que el polvo de la tierra tiene 14 elementos químicos. Y cuando estudió el hombre, el cuerpo del hombre, se dio cuenta que el hombre tiene 14 elementos químicos. ¿Y a que no sabe qué? Los mismos 14 elementos químicos del cuerpo del hombre son los mismos 14 elementos químicos del polvo de la tierra. Pero ese no es el problema todavía. Que en la misma proporción que esos elementos químicos están en el polvo de la tierra, 7%, 10%, en el mismo porcentaje, es en el mismo porcentaje que están en el cuerpo humano. Dando así que la única evidencia real y verdadera, ¿cuál es? La Biblia, definitivamente. Ahora, si ellos explican la evolución y todo esto, no han podido explicar muchas cosas. No han podido, por ejemplo, explicar el nombre de Cromañón, el nombre del Neandertal, de uno al otro no han podido. Pero tampoco han podido explicar cómo fue que la vida animal brotó de las plantas. Ellos dicen que brotó la vida animal de las plantas. ¿Cómo? ¿A que no sabe cómo? No lo saben. ¿Cómo la vida? Mire, por ejemplo, el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón fue lo más famoso porque es el último eslabón entre el hombre de Cromañón y el ser humano, ¿ok? Toda la descendencia del mono. Llegó hasta el hombre de Cromañón y luego tiene el espacio. No hay nada que pruebe de entre el hombre de Cromañón y el ser humano, como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? No existe nada. Pero el hombre de Cromañón, ellos le dieron que tenía 60 millones de años y hicieron la prueba justamente por la prueba del carbono 14. Se empezaron a investigar el cráneo del hombre de Cromañón y se dieron cuenta que había un pequeño problema. El hombre de Cromañón no era el hombre de Cromañón. El cráneo que se encontraron pertenecía a un puerco que había muerto hace 300 años. Yo no sé si ellos descienden de los puercos, pero yo no. ¿Sí me explico? No existe ningún cambio, ningún evolutivo. Además, pongamos la teoría más sencilla. El hombre desciende según la evolución. ¿De dónde desciende el hombre? Del mono. Si los monos fueron evolucionando
hasta ser como nosotros, aunque debemos admitir que hay unos humanos que son bien monos, ¿verdad? Pero la pregunta es esta: si el hombre desciende del mono, quiere decir que el mono fue mejorando, ¿cierto? ¿Por qué todavía existen monos entonces? Y no han dejado de ser monos. Entonces, ¿cómo es que un mono dejó de ser mono, se hizo humano, pero todavía siguen habiendo monos? Sería completamente, ¿qué? Contradictorio a la teoría de la evolución. Darwin, antes de morir, él dijo: se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que creer en Dios. Toda mi vida he intentado probarla y muero sin encontrar un solo elemento que ligue una especie con otra. Darwin se retractó. Darwin, antes de morir, negó la teoría de la evolución. Oiga, el creador de la teoría de la evolución la negó, se retractó. Y la gente le corta esa parte de su vida y siguen creyendo todo lo anterior cuando él dejó de creer en eso. ¿No le parece ilógico? Se necesita más fe para creer en algo que no tiene pruebas científicas que algo que la Biblia prueba. Ok. ¿Qué prueba esto? Todas estas cosas. Y aquí es donde quiero que tengan cuidado, porque esto prueba que si el hombre no crea la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira. Mucha gente, la gente en la iglesia empieza a creer la verdad y se alejan de los caminos del Señor. Y después vienen a la iglesia y sigue, y todo sigue igual, y se van a condenar. Porque muchos no sienten en su corazón alabar al Señor, vienen por miedo, vienen por muchas cosas, vienen por necesidades, por tantas cosas, pero cuando todo se soluciona, bye bye. A esta gente que ha negado la fe, Dios les envía un espíritu de mentira. Oiga lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 y versículo 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios, ¿quién? Dios les envía un poder engañoso. Dios lo envía para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Y nunca crean a la verdad los que creyeron, sino los que se complacieron en la injusticia. O sea que Dios mismo, hay gente que les envía un espíritu de mentira y usted dice: pero ¿cómo es posible que fuera cristiano y ahora anda creyendo estas cosas y ahora anda metido en estas cosas? Cuando dejó la fe, cuando pisoteó la sangre de Cristo, cuando esa persona ya, dice el Señor, me colmó la paciencia, Dios mismo le envía un espíritu de mentira a esa persona para que esa mentora crea la mentira, nunca acepte la verdad y no sea salvo, y por lo tanto ya es condenado. Así debe de ser. Hay gente que piensa que no, estoy aquí, Señor, y fallo y me voy. No. Y luego vuelvo: Señor, aquí estoy en la iglesia alabando, y luego estoy bien y ya llego haciendo mis cosas y tengo un problema, y vengo otra vez a la iglesia. ¡Ay, Señor! No sé cuánto te va a durar, pero aquí dice que si sigues así, Dios te va a mandar un espíritu de mentira y te va a condenar. Qué feo, ¿no? No lo habían visto ahora ese versículo, pero ahí está. Ahora, la tierra era perfecta y el hombre y los animales comían hierbas y frutas. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30 dice: y dijo Dios: he aquí os dado toda planta que da semillas, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. O sea que los animales también fueron para comer. Los veganos dicen que no se puede comer, pero yo apoyo a los veganos, yo apoyo a los vegetarianos. Es más, yo apoyo tanto a los vegetarianos que yo me he constituido en un superhéroe para los vegetarianos. Yo soy el vengador de los vegetarianos. Yo me voy a comer todas las vacas que pueda que se comen el pasto de los vegetarianos.
Los voy a vengar comiéndome las vacas. No hablas realmente de eso el Señor. Lo que está hablando ese versículo es a todos que no creen a la verdad. Porque una persona puede ser dañada en una iglesia y ya no vuelve, pero sigue creyendo en su Dios, sigue creyendo en las cosas. Pero hay gente que rechaza aquello en lo que ha creído. Pero son personas dañadas. Y esta iglesia tiene que, como iglesia tenemos que sanar los corazones. Es una persona que está dañada, que está herida, pero que no ha traicionado sus principios y su fe se mantiene firme. Voy a poner un caso de un pastor que conozco aquí en San Bernardino. Pastoreó durante 15, 18 años. Después de pastorear durante 15, 18 años, fue a un seminario, no quiero decir en dónde, porque no quiera que alguno vaya. El hombre fue ahí a ese seminario con este pastor y llegó. Y después el hombre llegó y cerró y renunció a la iglesia, renunció al pastorado, renunció todo y dijo que él había entendido que Jesucristo no es el Salvador del mundo, sino que Jesucristo es una bruja y que el nombre Cristo es un caballo. Exacto. Y él dejó esto y se fue a seguir a este Moré, según él, su guía espiritual y todo el enredo. Y el hombre se fue. Después de ser pastor durante tanto tiempo, ahora anda diciendo que el nombre de Jesucristo no se puede decir, que la Biblia es falsa, que está equivocada y un montón de cosas. El hombre se fue, creyó y aceptó una verdad. Rechazó la verdad del evangelio que él mismo había predicado. Al rechazar la propia verdad que él había predicado, ya colmó la paciencia de Dios. Ahora Dios le envió un espíritu de mentira y lo deja en esa mentira. Y si ese espíritu no se va, Dios lo deja ahí y morirá en eso y ya será condenado. ¿Por qué? Porque dice aquí muy claramente, porque dice que sucede en este caso. Dice a los que no creyeron a la verdad, pero se complacieron en la injusticia. Una cosa es que salga dañado yo en una iglesia, que esto que el otro, y otra cosa es que yo me complazca en la justicia y niegue las cosas que hago, que vuelva al mundo. O sea, hay gente que es dañada y sale y todo el asunto, no hay problema, pero hay gente que simplemente lo hace, viene a la iglesia por conveniencia. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere a Dios. Quiere el favor de Dios, pero no el compromiso con Dios. Y cuando Dios viene y los problemas les ayuda. Yo tengo un hermano que lo conocí. El hombre tenía un tráiler y se le dañaba el tráiler. Usted lo veía al hombre en la iglesia, cante una voz, hermano, de las mejores voces que he oído. Marco Witt, Jesús Adrián Romero, cualquier cosa. El hombre una voz, pero nunca he escuchado una voz como este tipo para cantar. Y venía a la iglesia, el hombre lloraba, hasta formó un grupo de canto. Yo entré en ese grupo. Pero formó un grupo de canto, hizo con las voces y cómo entonar y todo el asunto. Fue maravilloso lo que ese hombre hizo. Estaba en la iglesia fiel, sirviendo, no faltaba. El hombre estaba en los ayunos, oración a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana estaba ahí, 4:30 esperando que abriera en la iglesia. Algo increíble. Agarró el dinero, se le reparó el troque, el hombre se fue. Usted lo ve en el mundo, lo ve tomando licor, lo ve haciendo fiesta, lo ve haciendo de todo. Al año se le daña el troque, a que no sabe quién está en la iglesia alabando al Señor. Señor, ayúdame, Padre bendito. Dios le hizo otra vez el milagro. El hombre en la iglesia, ahora sí me cimento, ahora sí. Se arregló todo, le llegó su primer cheque, su segundo cheque.
Nunca más lo volvemos a ver. 2 años después, aquel no sabe quién llegó. Y cuando llegó me dice, ¿cómo está, hermano? No, pues aquí vengo, gracias al Señor, y vamos, esta vez me voy a firmar en el Señor. Le digo, brother, sí, ¿y su troque se le dañó? ¿Cómo sabe? Y no fue una vez, ni 3, ni 5, lo vi como 7, 9 veces haciendo eso. Después el hombre ya no quiere saber nada. Son esos casos que la gente dice se complace en la injusticia. Una persona que haya sido cristiano y que después esté apoyando a los narcos, imagínense. ¿Sí me explico? Ese tipo de gente que no crea la verdad. Mucha gente está negando la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Entonces Dios dice, bueno, pues en eso quieres. El que por su gusto muere. Exactamente. Dice Efesios capítulo 1 versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ve la palabra dispensación? Habla de dispensación. Quiero que entienda lo que me está diciendo el versículo, que la dispensación es lo que sucede en el cielo, afecta la tierra, exactamente. Tiene un efecto en la tierra. La primera dispensación, ahora sí entramos a las dispensaciones. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. ¿Por qué de la inocencia? Porque el hombre era ¿qué? Fue creado en inocencia y vivió completamente inocente. Amén. Aunque hay algunos que se llaman inocencio, pero no tienen nada de inocente. Ok. Este periodo abarca, la primera dispensación abarca desde la creación del hombre hasta la caída y la expulsión del paraíso. Ahí es donde termina la primera dispensación. Y la palabra clave de esta es ¿qué? Inocencia. Esa es la palabra clave. Entonces usted tiene que entender, palabra clave, inocencia. Cuando usted quiera aprender de la inocencia, del pecado, de la perversión, entonces ya va a saber que tiene que irse a esta dispensación, y cuando quiere saber la maldad, hay otra dispensación, entonces usted las une y usted ya va a entender el proceso bíblico. Ok, Dios creó al hombre, y cuando crea al hombre, Dios lo dotó de personalidad, carácter y de moral. Son 3 cosas que le dio: personalidad, carácter y moral. El propósito de la dispensación era que Adán pudiera servir a Dios con su libre albedrío, servir a Dios de voluntad propia. Alguien dice, si Dios sabía que iba a fallar, ¿por qué? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no quitó el árbol ahí? Bueno, ahorita va a ver por qué no lo quitó. Pero Dios no quiere robots, Él quiere personas que lo amen por quien usted es, ¿cierto o no? Si a usted lo aman por quien usted es, usted se siente contento. Pero si siempre le están criticando, ¿cómo es usted? Y dice, ¿para qué me casé con este o con esta? ¿Cierto? Claro, uno tiene que mantenerse, pues, intentar siempre algunas cosas, ¿verdad? Y complacer a la pareja. Si usted se casó, pero se casó sin barba y ahora tiene, y la esposa dice, no me gusta la barba, pero es que a mí me gusta. Bueno, pues usted está porque le gusta a usted o porque la quiere complacer a ella. Ella no la quiere, entonces quítesela aunque usted la quiera. ¿Sí me explico? Y a mí no me gusta, pero ella me quiere ver con barba. Bueno, un tiempo con barba, un tiempo sin barba, y ahí me la dejo porque ella quiere. ¿Sí me explico? Porque es libre. Entonces, lo que Dios quería era que el hombre se mantuviera fiel en las circunstancias. Oiga esto, mantenerse fiel en las circunstancias favorables que Dios lo puso. Y Dios solamente le dio una sola orden. ¿Cuántas órdenes le dio? Una. Y es, no comerás del fruto de ese árbol. Una sola orden. Y no fue capaz de obedecer una. Ahora vienen los cristianos pentecostales y me dicen que son santos y que pueden obedecer toda la Biblia.
y que pueden obedecer los 10 mandamientos. Hombre, si no podemos, no pudimos ni con uno, menos con 10. Y ahora con las ordenanzas, menos. Y luego con lo que vienen los pentecostales cristianos y nos ponemos. Y que usted no puede usar, la mujer no puede usar, no puede pintarse los labios, que eso es pecado, y si huele feo, ¿qué? Que no se puede teñir el pelo, que no se puede hacer esto. Hermana, si usted se hace la liposucción, la sentamos en 6 meses ahí sentada. Por Dios. No, es que se enojan y la sientan, ¿sabe por qué? Porque ellos no tienen el dinero para hacer lo que ella hizo. Envidia nomás. La Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu. Y si usted lo mejora y lo cuida, parece el problema. Entonces, pero así es la gente, ¿verdad? Aquí tenemos un poquito de la dispensación. Y entonces el periodo, aquí está, de la creación a la expulsión. Vamos a hacerle aquí mejor. El periodo es de la creación hasta la ¿qué? Expulsión. Los personajes de este periodo son solamente 2, Adán y Eva. El propósito de esta dispensación tenía un propósito, era que el hombre tuviera libertad de elegir. Que lo amen, dice Dios. Quiero que me ame porque le hice el universo, le hice las estrellas, le hice el sol, le hice el cielo, le hice las montañas, le hice los lagos, le hice los mares, le hice la tierra, le hice los animales, le hice las mariposas, le hice las plantas, le di la comida, le di todo este montón de frutos. Lo puse en un lugar perfecto, le di paz, le di amor, le di ternura, lo puse en inocencia. Y tras de eso, le voy a dar a su Eva. Y ni así, como dice mi abuelita, válgame Dios. Entonces, que el hombre, el propósito que tuviera libertad de decidir, decidió mal. El pacto que Dios hizo con el hombre es que si tú me obedeces y no tocas ese árbol, no comes de ese fruto, vivirás eternamente. ¿Y cuál era el pacto? ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Yo te doy vida eterna si no comes de ese árbol. Pero el hombre fracasó, desobedeció. ¿Y qué fue el juicio que trajo esto? La muerte espiritual. Dios proveyó un paso para una nueva dispensación, una salvación, un propósito para que no vivieran condenación. Lo vamos a ver Génesis 3:15. Y Dios le revela el plan, y la revelación del plan es que Dios va a traer un segundo ¿qué? Un segundo Adán. Primero le falló, Dios tiene el segundo. Este es más o menos el panorama de la primera dispensación. Este es el panorama que nosotros tenemos: la creación del hombre, el alma que pecare, esa morirá, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo vamos a ver un poquito mejor, creo que aquí. ¿Se ve mejor así? ¿Sí, verdad? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, todo esto desde aquí hasta acá, todo es el periodo dispensacional, todo lo que este periodo realmente abarca. ¿Ok? Entonces, esta sería una buena foto que ustedes tengan, sería una buena fotito que la tengan, porque después de que vengan al estudio, con solo ver esto, ustedes se van a acordar de todo lo que vamos a hablar ahorita. Esto es nada más ¿cómo se llama? La introducción, para que estemos preparados para lo que viene. Ok, 10 minutos. El hombre fue creado perfecto. El hombre fue creado en inocencia, fue creado en un ambiente por Dios. La palabra Edén en hebreo significa delicia. Entonces imagínense, Dios lo puso en un lugar completamente delicioso. Pero Dios puso al hombre ahí para que trabajara el huerto del Edén. La gente dice, yo no sé quién inventó el trabajo, no tenía nada que hacer. El trabajo lo inventó Dios. Porque el que no tiene nada que hacer se pierde, piensa en lo malo. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que trabajara el huerto. Dios lo puso para trabajar. Por ahí hay una canción que dice: el negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, no es mentira, el trabajo lo hizo Dios como una bendición.
Hay gente que se levanta el lunes en el trabajo. Uy, Dios mío, lunes. En Facebook, el domingo ponen, ay Señor, mañana es lunes, ayúdame Señor. Son gente que no entienden. El lunes ya para nosotros los cristianos debe ser un día de contento, un día de gozo, un día de alegría. Porque el lunes yo puedo ir a trabajar y si yo me levanto y voy a trabajar el lunes, el viernes voy a tener un cheque. Y voy a tener dinero para llevar, para pagar la casa, para pagar la internet, para pagar el televisor, para comprarle maquillaje, ropa, un vestido a mi esposa, a mis hijos, para llevarlos a comer el fin de semana, para pagar el carro, para irme de vacaciones. O sea que cuando nosotros los cristianos nos levantamos el lunes para ir a trabajar, tenemos que llegar contentos porque es una oportunidad que Dios nos da de glorificarlo a Él por medio del trabajo, porque Dios fue el que inventó el trabajo para que rinda un fruto. Entonces, cuando usted recibe un cheque, qué lindo se siente cuando usted recibe un cheque que usted lo ha gastado. Yo he visto gente en estos días, en esta época de pandemia, que tenían poco dinero, hermano, pero cómo lo cuidaban y hasta hicieron ahorros. Pero le llegó el cheque de estímulo del gobierno y en 2 días se lo acabaron en el mall. El propósito que Dios puso al hombre de que no comiera del árbol del bien y del mal fue simplemente que Dios quería ponerle una prueba. ¿Qué? Una prueba sencilla, algo fácil, que demostrara la obediencia y la devoción que se le tenía a Dios. Pero Dios le dio al hombre voluntad propia, y una voluntad que no tiene opción de escoger. No es que, oiga, la voluntad propia significa que yo tengo opción de ¿qué? De elegir. Pero si Dios lo puso en el huerto del Edén y todo está perfecto, ¿cuándo va a fallar el hombre? Nunca. ¿Por qué? Porque no hay cómo fallar. Pero entonces Dios quiere que el hombre tenga libertad de escoger. Y le dice, yo te hice con libertad de escoger. Entonces te pongo el árbol aquí para que tengas libertad de decidir, para que no te creas que eres un ¿qué? Un prisionero. Mucha gente quiere venirse para los Estados Unidos y el sueño, y cuando llegan acá se quejan, estoy en una prisión, no puedo ir a mi tierra, me hace falta mis baleadas, mis taquitos, mis chuchitos. Please, no estaba contento allá y se vino para acá, y ahora que está acá no está contento acá y quiere estar allá. O sea, tiene que tener libertad para poder ¿qué? Para poder escoger. Pero Dios le advirtió lo terrible que sería la desobediencia. Fue creado en inocencia y sin pecado y lo formó del polvo, porque el polvo no tiene límites. Usted se va a la NASA, tiene un cuarto completamente cerrado, usted se va de vacaciones a su casa, cierra su casa, la cierra completamente, usted cierra la casa completamente y se va de vacaciones y nadie entra a esa casa. A los 3 meses que usted regrese, ¿cómo está la casa? Llena de polvo. Si no hay a nadie, ¿cómo se metió? La NASA tiene las computadoras y todo. Tienen que tener gente que esté limpiando todos los días, porque se mete ¿qué? El polvo. ¿Por qué Dios me hizo del polvo de la tierra? Porque el polvo de la tierra no tiene límites. Porque el polvo de la tierra está en todo lugar. Porque no hay nada que detenga el polvo de la tierra. El polvo de la tierra, no importa lo cerrado que esté el lugar, el polvo se mete. Lo que Dios le está diciendo, hombre, te hice del polvo de la tierra. No importa las puertas que te cierren, no importa los límites que te pongan, tú te vas a meter, vas a dominar y vas a cubrir todo lo que está del otro lado. Esa es la promesa de Dios. Y voy a comer de todo lo que yo pueda comer. La prueba es completamente y ya. Obedeces, tendrás felicidad perfecta, vida inmortal y vivirás completamente en el paraíso. Pero aquí viene el asunto. Eva tomó del fruto prohibido por su propia elección. Esto primero me da a entender que el poder de Satanás es completamente limitado, ¿ok? Porque Satanás no te puede obligar a pecar.
Cualquier persona que venga con el cuento, es que Satanás me obligó, es que Satanás me tentó, sí, pero ¿tú qué hiciste? Es tu problema. Y la tentación vino por el animal más hermoso y más sutil del paraíso. El más colorido y el más hermoso era la serpiente. La serpiente caminaba así de 2 pies, es como este trípode, así andaba la serpiente. Andaba caminando tranquilamente, todo bien tranquila. Ahora, vamos a poner la conversación. Adán hablaba con Eva y Eva hablaba con Adán. Adán está descansando, Dios le dio el mandato a Adán, no se lo dio a Eva. Y Eva se fue a estar donde no debía estar, lejos del esposo. Cuando no están juntos la pareja, cuidado, la serpiente se mete. Si no tenía que comer de ese árbol, ¿para qué Eva se acerca a ese árbol? El problema es que nosotros nos acercamos donde no debemos. Y decimos, voy a probar lo cristiano que soy. Mire, hermano, yo puedo estar en una cantina y va a ver que yo no tomo. Voy a ir, yo era borracho, pero en esa fiesta yo sé que hay mucho licor. Pero voy a ir para que vean lo cristiano que soy. Ni siquiera vaya, si ese es su defecto. El que puede dormir en una cantina soy yo nunca he tomado. Pero si usted fue un borracho, no vaya. No se acerque a donde no qué. A donde cojea. Pero Eva se acerca. Y entonces imagínense allá en el ¿cómo se llama? En el arbolito. Psst, psst. Eva. ¿Y quién está aquí? Psst, Eva. Una serpiente, sí. Y hablas. ¿Cuándo había visto a una serpiente hablar, un animal hablar? Solo hablaba con Adán. Y Eva se empieza a maravillar de la serpiente. ¿Y qué haces tú en ese árbol? Aquí estoy tranquila, vivo, descansando un momentito. Era el animal más lindo, era el animal más hermoso del paraíso. Y tras de eso está en el único árbol que el hombre no puede tocar, pero la serpiente sí lo puede tocar y está metida dentro del árbol. ¿No cree que le llama la atención a Eva? Porque yo no puedo y él sí está ahí. Se le acerca a Eva y cuando empieza a hablar le dice, no, Dios dijo que ese árbol no podemos verlo ni tocarlo. Un momento, Dios nunca dijo que no podían tocarlo ni verlo. Dios dijo que no podían comerlo, no que no podían tocarlo. Hay gente que dice, pastor, usted no sabe que el jabón, el shampoo, para la caspa, ¿cómo que se llama? Head and Shoulder. ¿Usted no sabe que el champú Head and Shoulder, los dueños son de la Sociedad Satánica Mundial y que ellos donan el 10% de la Sociedad Satánica Mundial? Sí. Y yo le vi a usted que tenía el champú en su casa. Bueno, si yo le presté el baño fue para que hiciera del 1 o del 2, no para que anda viendo lo que tengo ahí. Número 1. Número 2. Creo que a usted le falta leer la Biblia, mi hermano. No. La Biblia dice que esa es la marca, es el 666 y ese champú lo tiene. Sí, yo sé que lo tiene. Entonces, ¿cómo pastor lo compra? Hijo, porque soy inteligente. Porque es el mejor champú para la caspa. Pero ahí dice no, hermano, no confunda la gordura con la hinchazón. No confunda la amnesia con la magnesia. Aunque la sal y el azúcar se ven igual, saben diferente en el café. ¿Sabe qué? No confunda, porque la Biblia dice, el que se ponga la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, no dice el que se bañe con él. ¿Sí estamos entendiendo? Se acerca y empieza a hablar y la serpiente empieza a meter no dijo la serpiente, Dios les ha dicho eso, con que Dios les ha dicho que no, empezó a meter la ¿qué? Exacto, empezó la cizaña. Pues sí, Dios nos dijo que no,
¿por qué? Le dice la serpiente. Y Eva le dice, porque el día que de ese árbol comamos, ese día vamos a morir. Dios no dijo eso. Nunca dijo eso. Dios dijo, si comen del fruto de ese árbol, morirán. Dios no dijo el día que coman mueran, dijo que iban a morir. Y luego dice Satanás, bien sabe Dios, oiga, que no está mintiendo, bien sabe Dios que el día que coman de ese fruto no morirán. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y entonces qué pasa? Serán abiertos tus ojos. ¿Cómo? Yo no los tengo abiertos, yo veo por todo lado. No, no ves el mundo espiritual, no ves más allá. A ver, explícame. Dios es Dios porque conoce el bien y el mal. Y ustedes no conocen el mal. Ustedes solo conocen el bien. No conocen otras cosas que Dios no quiere que conozcan. ¿Y por qué Dios no quiere que conozca eso? Las leyes bíblicas no son para impedirme a mí cosas. Las leyes bíblicas son para bendecirme y evitar un daño en mi vida. Entonces, le dice, entonces, ¿qué pasa? Serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y agárrense de esto. Esta es mi versión de la Biblia, ¿ok? No dice la Biblia, pero es mi versión de lo que pasó ahí. Y entonces Eva le dice, ¿seguro? Ya que no sabe qué pudo haberle respondido Satanás. Por supuesto. ¿El fruto de qué es? Es el fruto de la desobediencia, ¿no? ¿Y qué le dice Satanás? ¿Sé lo que les digo? Yo ya comí de ese fruto y no morí. Y Eva empieza, yo no puedo acercarme a ese árbol ni tocarlo. Dios no dijo eso, pero ella lo mismo. Y este está metido en el árbol y enredado en el árbol. ¿Qué animal me está hablando? Este animal me puso a pensar. Este animal me dice que Dios le miente y que no voy a morir. Y es que el día que coma no muero. Y este animal me dice que voy a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿Sabe qué? Yo nunca he visto un animal con tanta sabiduría y que hable. Si comer del fruto de la desobediencia hizo este animal con esta sabiduría, ¿qué no hará conmigo, que soy la cumbre de la creación? ¿Ya estamos entendiendo? Entonces Eva lo agarra y cuando Eva comió del fruto, ¿qué pasó? No hubo tambores, no estaba Univisión para hacer. No pasó absolutamente nada. Y dice Eva, oye, qué bien está este asunto. Claro, el hombre y la mujer fueron creados iguales, pero la autoridad la tenía ¿quién? Solo en eso el hombre era arriba y la mujer no estaba conforme. Vamos a ver más adelante el versículo, que no estaba conforme con eso. Ella quería tener la autoridad que él tenía. Al final eran iguales en el reino, trabajaban igual, tenían los mismos beneficios, cuidaban igual, ambos tenían la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, ambos tenían toda la responsabilidad, pero en caso de alguna desobediencia, el hombre tenía la autoridad y ella quería esa autoridad. Todavía sigue. El segundo mandamiento que Dios le dio al hombre fue creced y multiplicados, ¿cierto? En el huerto del Edén. ¿Qué significa crecer y multiplicados? ¿Qué le está diciendo Dios al hombre cuando le dice crecer y multiplicados? Que tengan relaciones sexuales. ¿Sí me estoy dando a entender? En el huerto del Edén tenían relaciones sexuales Adán y Eva.
Sí, claro que sí. Pues, es que en el huerto del Edén fue el segundo mandamiento que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén: crecer y multiplicados. No se lo dio cuando lo sacaron, se lo dio en el huerto del Edén. No, esos fueron afuera. Pero Dios les dijo en el huerto del Edén que podían tener relaciones sexuales. Entonces viene Eva, se acerca con el fruto. Adán mira, ella sabe que el mandato, ¿por qué no sucedió nada cuando Eva comió del fruto prohibido? Oiga, Eva fue la que estaba donde no estaba, oyó lo que no debía oír, dijo lo que no debía decir, habló con quien no debía, dijo cosas terribles. Ella fue la que vio el fruto, y ese es el proceso del pecado. Primero ve, segundo le gusta, tercero desea, cuarto lo toma y quinto lo come, lo hace realidad. Y como no pasó nada en ella, ¿por qué no pasó nada en ella? Porque la autoridad había sido dada ¿a quién? La Biblia dice que Dios Padre es la cobertura de el Hijo, Cristo. Nosotros, Cristo, es la gloria de nosotros los hombres, ¿cierto? Y la mujer es hecha en la gloria ¿de quién? Del hombre. Por lo tanto, el mandato se le había dado al hombre, no se le había dado a la mujer. Ella no está desobedeciendo cuando ella comió eso. Cuando ella trae el fruto, Adán es el que debe decirle: ¿sabes qué? Metiste la pata, mija. Come. No, vamos a llamar a Dios y vamos a arreglar este asunto. No creo. Yo pienso que tal vez con la serpiente Dios se lo saca de ahí, quién sabe qué hubiera pasado. ¿Sí, hermana? ¿Ah? Buena pregunta. No sé, pero yo creo que lo que hubiera pasado es que si Adán no come, Adán hubiera estado en comunión con Dios y le hubiera dicho a Dios lo que pasa. Y Dios, porque es que Eva no cometió pecado. Eva hizo todo eso, pero Eva nunca desobedeció. Entienda esto: pecado es desobedecer a Dios. Y Eva nunca desobedeció a Dios, porque Dios le dio el mandato al hombre, pero el hombre no se lo habían forzado a ella. Ella sabía, pero no lo habían forzado el hombre en ella. ¿Sí me explico? Y la responsabilidad era ¿de quién? Del hombre. ¿Ah? Oh, claro. Entonces ella automáticamente le dice: este es el fruto, yo lo comí y no pasó nada. Y Adán dice: ¿cómo? Yo lo comí y no pasó nada, vamos, coma. No, come que no. Y ya, por favor, déjame en paz. ¿Qué le pasó a Sansón? Dice Dalila: no me amas. ¿Y qué dice la Biblia? Y llevando su alma a profundo dolor y muerte, le reveló el secreto, porque ya no la soportaba. Dame el secreto, dame. Es que cuando las mujeres insisten, mi hermano, sacan lo que quieran. Aquí le faltó cerebro a Adán, porque Eva le está diciendo, y él lo que hace es: bueno, si no pasó nada con ella, pero es que él se le olvidó que el mandato fue para él. Él tenía que cuidarla a ella, y ella andaba sola porque él la había descuidado. Él tenía que estar con ella. No tenía que decirle: vete tú, yo descanso. No, juntos. Y cuando Eva se lo da, él cree toda la historia, y cuando él muerde, el pecado entró. Y el pecado entró por un ¿quién? Por un hombre. Cuando el pecado entra, y dice la Biblia que entró por un hombre, si la que hizo toda la historia fue Eva. Pero el hombre es el que tenía la autoridad de detener la transgresión, pero no lo hizo. Y como no tuvo la autoridad de detener la transgresión, el pecado recayó sobre él, porque él era la autoridad sobre ella. Si algún hermano aquí mete las patas y qué sé yo, sale a la calle
dispara y mata a alguien, ¿qué van a decir? La iglesia Casa del Rey, ¿a quién cree que le va a caer? No fui, pero me va a caer a mí. Pase lo que pase, va a caer acá. A Adán le va a caer el asunto de la responsabilidad de lo que sucedió. En la compañía donde usted trabaja, usted mete las patas en algo, su manager directo lo regaña a usted, pero el dueño de la compañía lo regaña a usted o regaña a su manager. El puesto es el que está pendiente, no el suyo, sino el de él. ¿Sí, mi hermano? No voy a ser tan drástico, pero pudo haber pasado eso. Pero pudo haber pasado que como Eva no había pecado, se le pusieran unas leyes más estrictas a ella, a Adán sobre ella también, y la castigo lo hubiera recibido nada más la serpiente. Y nosotros todavía estaríamos en el huerto, ¿verdad? Felices de la vida y con vida eterna. ¿Qué pudo haber pasado? No lo sabemos, pero lo importante de esto es que cuando Dios viene y castiga a la mujer, y el castigo que le dice a la mujer es: tu deseo será primero, parirás con dolores, y segundo, tu deseo será para tu marido. Y los pastores predicamos de ahí que la mujer no debe negarse al hombre, tener las relaciones sexuales y todo este montón de cosas. Pero un momento, si les acabo de decir que en el huerto del Edén Dios le dijo al hombre que tuviera relaciones sexuales con su esposa, porque ahora su deseo es para ella, si ellos ya tenían relaciones sexuales. Entonces Dios está hablando de otra cosa. Y el deseo de Eva en la transgresión, que lo vamos a estar viendo, ¿cuál fue? Tener la autoridad sobre el hombre. Si el hombre fallaba, Dios lo castigaba a él y ella tenía la autoridad sobre él. Entonces ella dice: ahora yo soy la que tengo la autoridad sobre el hombre. Por eso viene Dios y le dice: tu deseo de ser la autoridad sobre él será para tu marido. Y añade las palabras: y él se enseñoreará de ti y le vas a obedecer. Porque el deseo de ella era ese, estar sobre él. Por eso Dios lo aplica ahí a la inversa. ¿Sí me expliqué, hermano? ¿Ok? ¿No? Y entonces se dieron cuenta que sus ojos fueron abiertos y entró en ellos espiritualmente, el mundo espiritual se abrió. Empiezan a entender cosas que no entendían y viene la muerte. Y ellos entendieron que la muerte no significa final, sino que la palabra muerte bíblica en la parte en hebrea significa separación. Yo no muero, el día que yo muera yo no muero. Se separa mi alma de mi cuerpo. Eso es la muerte, separación. Mi alma se separa de mi cuerpo. Pero el alma es eterna, ¿cierto? ¿Y cómo le llaman al alma la condenación, la muerte segunda? Porque la muerte segunda es el alma separada eternamente de Dios. Entonces la palabra muerte es separación. Y cuando el hombre dice, no muere ese día, pero el pecado entra en él, y entonces entra un proceso de años de que el pecado lo va a llevar a la muerte. El hombre entendió que el alma que pecare es ¿a qué? Pero la muerte del pecado no es inmediata, es un proceso, porque Dios tiene todavía un tiempo para que nosotros podamos ¿qué? Ser salvos y arrepentirnos. Por eso no fue, y se dieron cuenta que no murieron inmediatamente. Entonces Satanás no mintió. Satanás no miente. Satanás nunca ha mentido y no existe en la Biblia una sola mentira que Satanás haya dicho. Si alguien conoce alguna, dígamela. Es un enemigo muy poderoso, es el más poderoso porque es el último enemigo a vencer.
Pero mire que Dios le dijo muerte. ¿Y qué fue lo primero que hizo el hombre? Fue separado del huerto del Edén. Eso es muerte, porque la palabra muerte es ¿qué? Separación. Y luego tenía comunión con Dios en el huerto del Edén. Y ahora ya no puede tener comunión con Dios directa, como la tenía antes. ¿Eso es qué? Eso es separación y eso es muerte. Y empezó un proceso de muchos años. Vivían 700, 900 años en aquella época, hasta que les llegó ¿qué? La muerte, dándoles un tiempo a enmendarse. Pero en vez de enmendarse, el hombre empezó a hacer las cosas peor y peor y peor. Entonces, Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa. ¿Cierto o no? Pero usted no sabe que la maldición del huerto del Edén y todo lo que sucedió, Cristo lo vino a redimir. A ver, el hombre estaba en el huerto del Edén y Dios puso un ángel en el huerto para que no pudiera entrar. El hombre, oiga esto, el hombre, ¿quién fue sacado del huerto del Edén? Adán, ¿cierto? ¿Adán podía volver a entrar al huerto? No. Y luego viene Cristo y la última noche, ¿a dónde entra? Al huerto. El primer Adán fue sacado del huerto, pero el segundo Adán entra al huerto, diciendo el Señor: la vida eterna que perdiste, yo he venido a recuperarla para ti. Fuiste sacado del huerto por el pecado, pero yo vengo a redimir el pecado para que tú entres en el huerto. Luego le dijo: la tierra te producirá cardos y espinas. La sangre de Cristo tiene poder para redimir. Y cuando está orando en el huerto de Getsemaní, es tanta la angustia porque se le revela su muerte en la cruz y todo el asunto, y dice que suda gotas de sangre. ¿Y esa sangre dónde cree que cayó? Está redimiendo el huerto, ¿cierto o no? Está proveyendo la entrada al hombre otra vez al huerto, a la relación con Dios. Y luego hacen una corona de espinas. La tierra tiene maldición. La maldición es que ya no te da la comida como antes. Ahora tienes que trabajarla, forzarla para que te dé comida. Y te va a doler. Pero ahora Dios viene y a Cristo le ponen una corona de espinas. Está redimiendo la maldición del trabajo en el hombre y el sacrificio por las cosas. Si estamos en Cristo, vamos a ver el fruto del trabajo y la bendición del fruto de lo que nosotros tengamos. ¿No es lindo, mi Dios? Y lamentablemente empezaba ya la parte más fuerte, pero nos tenemos que quedar aquí. Él ya está como que sí, como que no. La parte humana no quiere hacerlo. Exacto. O sea, el primer Adán fue sacado del Edén, pero Cristo es llamado el segundo Adán, y él es el que tiene que meter al hombre en el Edén. Por eso el primer Adán sale, pero el segundo Adán entra. Correcto. Jesucristo es el segundo Adán y el segundo Adán es el que entra en el Edén. Pero el segundo Adán entra para que nosotros podamos ¿qué? Entrar también con él. Las espinas que le ponen, no, la tierra fue sanada, o sea, la maldición del Edén, sacado del Edén, fue deshecha cuando él estuvo orando en la piedra y sudó sangre. Pero la maldición del trabajo, de que el hombre iba a trabajar para poder comer, sufrir y todo el asunto, pero que nunca le iba a rendir, que nunca le va a rendir el dinero y trabaja y nunca le alcanza, esa fue redimida cuando le pone la corona de espinas. Exactamente, cuando le pone la corona de espinas a él, está redimiendo la maldición de que la tierra producirá cardos y espinas.
Y ahora, si somos hijos de Dios y estamos en su bendición, esa maldición fue cortada para nosotros. Y ahora todo trabajo que yo haga va a rendirme fruto, va a rendirme bendición. Y voy a ser prosperado, levantado y voy a ser victorioso porque esa maldición fue redimida de nosotros. ¿Ve? Y ya son las 9, me pasé, me quedan 2 slides para terminarla, pero mejor la terminamos la otra semana y entramos con la segunda dispensación. ¿Sí, mi hermana? En el costado. Sí, pero no se los quiero adelantar todavía. Me gustaría cuando lleguemos a esa dispensación. Pero di un vislumbre de eso el día que tuvimos aquí el servicio de resurrección. ¿De qué sucedió? ¿De qué nació? Acuérdese se rompió la fuente. Acuérdese. Ok, entonces vamos a orar para ser despedidos, ¿les parece? El día viernes tenemos y bueno, entramos y vamos a entrar al árbol de las decisiones de Dios. Amén. Si le gustó la clase, invite a alguien. Y si no le gustó, también invite a alguien para que se venga. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres Dios poderoso, porque tú eres poderoso, porque tú eres Rey de Reyes.